Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa, Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de este su canal, de esta su casa, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina, transmitiendo a más de 60 países alrededor de todo el mundo. Y bueno, muy contento, muy agradecido. Como siempre, no puedo dejar de reiterarles mi gratitud, valga la redundancia, por permitirme entrar a sus hogares eh, con estos temas que les gustan, que esperan, que preguntan y que están ahí al pendiente, ¿no? Y si no es en vivo, por las ocupaciones y todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos, pues siempre me comentan, no, pues es que lo vi en la repetición y se me hizo interesante. Ahora te sugiero que hagas de esto, o porque me gustaría saber. Ya hubo tres que me sugirieron y ya les traje esos programas hablando de Estudio Ghibli, que fue el del caso del el fenómeno de animación, como le llamaron en su momento. También hablando uno de Dragon Ball, aunque ese por mi cuenta también lo decidí hacer, el especial de Akira Toriyama, y otro hablando de, ¿cuál fue el otro? Ah, el de las calaveritas, el especial del Día de Muertos, y que les hablé de las calaveritas hace como 1 o 2 años. Pero sí, ahí estoy siempre al pendiente de todos ustedes, de sus sugerencias. También hay unas ahí agendadas por si se llega a dar el momento, la oportunidad eh, de que, por ejemplo, me pidieron que entrevistara a una compañera que ya tuvimos aquí, para que hablara de mi libro, pero tuve que cubrirla de otra forma esa entrevista, bueno, esa plática, porque la invitada que querían no pudo, pero pues siempre ando ahí al pendiente de ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por eso. Y bueno, de igual forma, reiterarle como siempre mi agradecimiento a producción, Claudia Escobar, desde Guatemala, en los controles, apoyándonos para que estas transmisiones tan bonitas, tanto de un servidor como de todos y cada uno de los que conformamos el grupo tan nutrido de conductores, tan enriquecido de muy bonitas formas de pensar, de ver distintos temas. Y bueno, sin ir, bueno, y pues muy, muy importante, pues obviamente la cabeza de este proyecto, ¿no?
los doctores Elena Vargas y su esposo Eduardo Sánchez, quienes pues son, pues como los menciono, los líderes de este proyecto desde Costa Rica, permitiéndonos salir a la luz con estos temas llenos de reflexión, de entretenimiento sano, para hacer pues una sociedad más reflexiva, compasiva, conectando, hermanando la cultura de los pueblos del mundo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Una de las últimas joyas de Disney con bueno, con el planeta del tesoro, que ya tuvimos ese tema. También ya tuvimos Tierra de Osos. Esos son temas un poco más recientes. El Planeta del Tesoro como por el 2002, Tierra de Osos 2003, 2004. Y esta es de los años 90, de los años 80, pero con temas muy profundos. Estamos hablando del clásico de Disney, El Jorobado de Notre Dame, aquel basado en la novela de Víctor Hugo, aquel autor también de Los Miserables. Eh, bueno, vamos a centrarnos únicamente en la versión animada, que por cierto, solamente comentar que con respecto a la versión literaria, a la versión original, pues tiene muchos cambios. Si quieren, después los puedo tocar, pero aparte, en un video que suba para mi canal, para hablar en exclusiva de ese libro, para compararlo con la película, las diferencias y bueno, vamos a enfocarnos en, ya saben que aquí, bueno, tenemos como, bueno, no hablamos de política ni hablamos de religión más que de manera transversal, así pues, por encimita, ¿no? Porque cada uno, pues somos libres de tener las creencias que querramos y de apoyar a los partidarios que uno quiera, y somos libres de ese pensamiento. Nos vamos a centrar en los temas de la película que tienen que ver con eh, el miedo a lo diferente, el rechazo, eh, la aceptación, la manipulación, el temor y un poquito, sí, quizá por encimita, como les digo, el uso de ¿cómo se llama? Alguna doctrina religiosa en el caso del juez Claude Frollo para manipular a sus feligreses y para hacer todo lo que él consideraba correcto, lo que él consideraba sensato. Y él va a ser objeto de, más que nada, el programa yo creo porque ya saben que va a ir este, más enfocado, yo creo, a él, aunque obviamente vamos a mencionar a todos los personajes principales, pero principalmente a él, porque lo vamos a ver desde diferentes perspectivas y vamos a tratar de establecer al final de este programa un debate si quieren en comentarios, ya saben, con respeto, como siempre hacemos aquí en la comunidad, ser empáticos, ser sanos y bueno, Claude Frollo se nos presenta como ese casi líder de la ciudad, que se cuestionaba a los demás por ser impuros, ¿no? Por ser pecadores, por ser ¿cómo se llama? Por ser impuros, por ir en contra de las leyes de Dios, por ser paganos, por robar, por mentir, y él pues dictaba justicia por su propia mano. Son la Francia de 1500
y Fracción, en donde pues el miedo a lo diferente pues era muy imperado en la sociedad por las represalias que se hacía en esos tiempos, ¿no? Se castigaba a los delincuentes de una manera muy cruel, se les azotaba, se los mandaba a la hoguera a quienes se les consideraba brujas, eh, pero también tomemos en cuenta esto. Sí, ok, el juez, una persona cruel, una persona despiadada, pero también tomemos en cuenta que Disney, por ejemplo, romantizó mucho a los gitanos. Se les presenta como cirqueros, como alegres cirqueros que solamente buscaban un refugio, ¿no? Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque en la historia, pues son delincuentes, estafadores, se robaban a los niños para venderlos como esclavos, para, pues, diferentes prácticas, ¿no? Trabajos forzados, un sinfín de cosas que ya se imaginarán. Y bueno, pues, Frollo se dedicaba a perseguir a estos gitanos, a castigarlos, y bueno, sin ir más lejos, al inicio de la película, la supuesta madre de Quasimodo, eh, que termina muriendo por haberle arrebatado al bebé y caer. ¿Y por qué digo la supuesta madre? Pues porque ella es una mujer de pelo negro, de tez como morena, igual el supuesto padre, ¿no? Y él, un pelirrojo. Así que, ¿quién dice que, bueno, a lo mejor y ella lo robó, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es algo que no podemos saber, pero ahí va lo interesante. El juez pues lo ve como un monstruo cuando ya destapa supuestamente lo que él creía que era un motín robado por esos gitanos y era un bebé con una malformación que ya lo iba a echar al pozo, ¿no? Por acabar según lo que él creía, lo que él consideraba como algo demoníaco, ¿no? Como algo que no debía existir y lo confronta como, ¿qué será? Era un sacerdote, ¿no? Creo. Era un sacerdote y le dice que tiene que cuidar al niño como si fuera suyo, y él acepta porque él sintió temor por primera vez en su vida. ¿Por qué siente temor? Siente temor de ser juzgado, de pues no ser lo que él predicaba supuestamente, el ser correcto, el ser justo y como un cargo, como que sintía un cargo de conciencia, ¿no? Pero a la vez pues dándole un nombre cruel al bebé, ¿no? Lo llaman Quasimodo, que significa malformado. ¿Por qué? Porque, ay, perdón, porque tenía una joroba, estaba pues ante los ojos del mundo alguien sumamente feo, ¿no? Pues crece, pasa sus 20 años encerrado en el campanario de la iglesia pues de Notre Dame y lo encierran en la catedral, lo ponen de campanero, ahí eso sí, le daba educación, le daba comida, pero como les digo, como cargo de conciencia, ¿no? No era por buena gente como él después lo quería hacer creer, era una forma de manipularlo para que no saliera y para que lo tuviera siempre a su servicio. Y bueno, como él lo dijo, ¿no? Alguna utilidad le, le pudo haber encontrado, ¿no? Después, este, bueno, aquí el jorobado pues crece
con esa idea, ¿no? De que era un amo bueno, era muy, muy comprensivo con él, pero después siempre tenía esa idea de querer ir, por ejemplo, al festival de los bufones, este, y bueno, pues él tenía como supuestas amigas, ¿por qué digo supuestas? A las gárgolas que le hablaban, él era el único que las veía y esto yo creo se debe a lo mejor a que ya se había vuelto un poquito pues loquillo por la soledad que le daba el campanario, ¿no? este, Aunque después te lo representan que ayudan después esas gárgolas en la batalla de París y que para liberar a todos y qué sé yo, ¿no? Le aconsejan que vaya al Festival de los Bufones, que le pida a Frollo salir. Y bueno, vamos a, vamos a ver ahora lo que representa, por ejemplo, eh, Esmeralda, lo que representa también el Capitán Febo y varios de estos personajes, ¿no? Esmeralda, como recordemos, es la gitana de la que tanto Quasimodo como Febo se enamoran y Frollo, pues la quería poseer, solamente la veía como un objeto. Ella funciona como el escape, ese el querer hacer Quasimodo las cosas diferentes, ¿no? El poder romper esas cadenas, el querer liberarse de las ataduras de Frollo, el querer hacer lo correcto, el por primera vez cuestionarse si las acciones de su amo, como él le llamaba, eran correctas, y Febo funciona como ese gran amigo que pues nunca tuvo, porque pues también lo motiva en cierta forma, le agradece su bondad, sus buenas intenciones y Quasimodo, pues a través de estos dos, hablando de Febo y hablando de Esmeralda, se da cuenta de que si hay personas que pues lo quieren tal cual es, no solamente lo ven como algo feo, como algo deforme, aunque bueno, volviendo a el juez Frollo, pues en cierta manera él tenía pues digamos, un poco de razón, por así decirlo, al mantener cautivo a Quasimodo, aunque fuera de forma, como les digo, para limpiar su conciencia, para descargar sus culpas, porque él nunca tuvo buenas intenciones, pero hay que verlo de esa forma según lo que él le decía, y en cierta forma le pasó al jorobado cuando llegó al festival de los bufones, ¿no? ¿Qué pasa? Iban a coronar al más feo y pues él resulta el elegido y llega y se dan cuenta de que era el campanero de Notre Dame, el misterioso campanero. Y él, hablando de Frollo, siempre le decía a Quasimodo que pues su misión, según él, lo que él le hace creer, era mantenerlo lejos de lo malo, de la gente que siempre le iba a ofrecer hostilidad y que el mundo era cruel y el mundo era malo y en cierta medida pues no se equivocó, porque ¿qué pasa? En el Festival de los Bufones, la Guardia Real se une a algunos de los pueblerinos para atarlo, para aventarle de jitomates, para humillarlo y bueno, Frollo, como malvado que es, pues ni siquiera lo ayudó, incluso detuvo al capitán Febo que estaba dispuesto a detenerlos a todos ellos, ¿no? Pero en cierta medida tuvo razón, fue lo que le pasó y por desobedecer las órdenes de Frollo. Por ese lado, él estuvo en lo correcto, aunque no eran sus verdaderas intenciones, no era un buen samaritano. Y bueno, Frollo
en ese transcurso del Festival de los Bufones, queda seducido por los encantos, por el baile, por la figura de Esmeralda, y él es cuando empieza realmente a tener ese punto de quiebre y a mostrarse tal cual es, era un villano sin escrúpulos que se escondía bajo la figura del supuesto, de un supuesto Salvador, y Esmeralda en él funciona como ese destapador, ese quitamáscaras, este, para, para revelar sus verdaderas intenciones, ¿no? Se entrega a su lujuria, se entrega al deseo de poseer Esmeralda y como ella lo rechaza y ella confronta realmente lo que él supuestamente predicaba, que era justicia, y Esmeralda lo cuestiona diciendo que en primera instancia, cuando ve el maltrato que estaba recibiendo, Quasimodo le dice que, ¿cómo le dijo? A ver, déjame, me acuerdo. Ah, sí, algo como, lastimas a este chico de la misma forma en que lo haces con mi pueblo, ¿no? Con lo que predicas. Según tú buscas justicia, pero tú eres el primero en lastimar, ¿no? Casi, casi en pocas palabras le dice, y es cuando le empieza a cuestionar todos sus ideales, y es cuando él como que se prende, y aparte de lo ya cautivado que estaba, pues dice, no, pues ella va a ser mía, la voy a poseer, y si no es mía, pues voy a hacer que arda todo París. Hay una secuencia muy buena en la catedral de Notre Dame, que es la canción de Fuego de Infierno, que por cierto es una de mis películas, de mis canciones favoritas, este, en donde, bueno, se, le echa la culpa incluso a Dios, ¿no? A Dios, todo en lo que él creía, le echa la culpa a sus creencias, que él era bueno supuestamente, pero que no podía negar lo que sentía, hablando de carnalmente hacia Esmeralda, y que no tenía más remedio que entregarse a sus impulsos, y como que él, ya como les digo, a través de eso como que libera su verdadera máscara y realmente se entrega a su obsesión enfermiza, ¿no? Y es cuando empieza a realizar todo tipo de actos a la máxima potencia, ¿no? Tales como mandar a quemar casas o negocios o molinos de quienes escondieran a los gitanos, encarcelar a quienes pues los estuvieran encubriendo, un sinfín de cosas, incluso hasta manda a asesinar al capitán Febo, que había ayudado a un molinero que estaba pues ocultando a unos gitanos, y pues mandó a quemar su molino, y él lo acusan de traición y lo intentaron matar, cayó al río Serna, Esmeralda lo salva, y pues con la ayuda de Quasimodo logran encubrirlo. Después también tenemos otra reflexión muy interesante. Aquí vamos a tratar de destapar, o de ver diferentes aristas del por qué Esmeralda en su tiempo elige a Febo y no elige a Quasimodo. En una de las escenas más devastadoras de las películas de Disney, ¿no? Como le rompe ese corazoncito, ¿no? Que los ve ahí cuando se están dando el beso. Y bueno, yo creo que elige a Febo porque él la vio como persona. Tenemos tres formas, ¿no? Frollo la ve como el objeto que solamente quiere poseer. Luego tenemos a Quasimodo, que le idealizaba como ese ángel, ¿no? Como ese ser puro,
que no tenía errores, ¿no? Alguien angelical. Y Febo la ve como una persona, con la conversación que tiene con ella en la catedral, que la puede aceptar sin, este, pues con errores y sin juzgarla, ¿no? Yo creo por eso se enamora de él. Y bueno, después tenemos la secuela, ¿no? En donde pues le ponen su novia a Quasimodo, pero bueno, esa está también entretenida, pero no hay nada como la uno por todo el simbolismo, por todos los mensajes que deja la película. Bueno, ya después de esto, eh, pues Frollo entra a la catedral porque se dio cuenta por alguna razón de que Quasimodo había ayudado a escapar a Esmeralda. ¿Por qué? Porque, bueno, antes ya había estado sitiada Esmeralda por Febo y por Frollo, como les comento en la iglesia, y él estaba esperando afuera. ¿Por qué? Porque según Febo la encubre diciéndole que había pedido asilo y que no podía actuar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y no se explicaba cómo pudo haber escapado, salvo que Quasimodo la haya ayudado a escapar de entre las estructuras y un sinfín de cosas. Y pues efectivamente, este, pues ayuda a, a escapar Esmeralda en su momento. Y bueno, después, ya como les digo, regresando a lo que les comento de la escena de Frollo, de Febo y Esmeralda, después llega Frollo, Quasimodo ayuda a esconder a Febo debajo de una mesa y Esmeralda se va. Y después hay Frollo donde lo confronta, aparte de que a Quasimodo le gustaba hacer figuras, tenía figuras de las gárgolas, tenía figura de la catedral, de las campanas, y se da cuenta de que Quasimodo había hecho una figura de Esmeralda, lo que lo enfurece aún más, ¿no? Y ahí lo confronta y le dice que ella lo ayudó, que él la ayudó a escapar. Y Quasimodo le dice que pues qué podía hacer, que no quería traicionarlo, pero que ella había sido muy buena con él. Y ahí es cuando empieza medio a destaparse Frollo y le dice que piense en su madre y no sé qué, ¿no? Pero en aquel entonces se detiene porque a su entender, a su manera de ver las cosas, de la brujería y todo esto de la época, pues piensa que Esmeralda había hechizado a Quasimodo y que pronto lo iba a liberar. ¿Cómo? Pues atacando una sociedad que tenían los gitanos, a la cual llamaban la Corte de los Milagros, que estaba escondida en los suburbios de París. Eh, y bueno, ahí es donde él pensaba que estaba Esmeralda y dijo que lo iba a liberar atacando con 1000 de sus hombres, ¿no? Según sus propias palabras. Y bueno, después Febo, perdón, quien había oído todo, pues dice que no podían dejar que Frollo hiciera de las suyas, no podían dejar que atacara la corte de los milagros y pues ya al principio Quasimodo con obvia muestra de celos no quería ayudarlo y pues ya después se da cuenta de que él era buena persona y pues apoya su unión, lo guía hacia la corte de los milagros y Frollo a escondidas pues había estado pues como que siguiéndolos con sus guardias y cuando le fueron a advertir a los gitanos de lo que Frollo pretendía hacer, resulta que él ya estaba esperándolos. Entonces, eh, encierra a Febo, capturan a Esmeralda, capturan a los gitanos y ata a Quasimodo en el campanario. Y
Y bueno, Frollo después ya iba a quemar a Esmeralda, a no ser de que lo eligiera a él. Entonces ella le escupe y en pocas palabras lo manda al demonio, ¿no? Después ya que lo empieza a prender la hoguera, la iban a quemar. Entonces Quasimodo tiene su encuentro, una conversación con las gárgolas y le habían dicho que ellos creían que estaba hecho de algo más fuerte, ¿no? Que no podía dejar que se deshicieran de los gitanos, de Febo, de Esmeralda, y le dijeron que creyeron que estaba hecho de algo más fuerte. Entonces, como que esas palabras lo hacen reflexionar y aparte de romper las cadenas que lo tenían atado, pues rompe los pilares del campanario, haciendo un simbolismo de que pues ya por fin se ha liberado, ¿no? De que por fin tiene fuera esas cadenas y pues por fin rompe toda esa manipulación de Frollo, ¿no? Entonces se desata la rebelión. Quasimodo logra sacar Esmeralda a tiempo de la hoguera cuando estaba haciendo apenas humo y la saca y bueno, creyó él que había muerto. Entonces Frollo logra escapar de entre la revuelta, ya iba dispuesto ya estaba totalmente desquiciado, ya iba a cometer el asesinato que debió haber cometido hace 20 años, ¿no? Iba dispuesto a matar a Quasimodo, a Esmeralda, a todo el que se cruzara, ¿no? Se topa con Quasimodo en la habitación de la catedral donde él se quedaba y ya lo iba a matar, pero pues Quasimodo reacciona a tiempo y le dice que toda la vida lo ha tratado de convencer de que el mundo era oscuro y que era cruel, ¿no? Pero solamente lo está protegiendo de él mismo, ¿no? Y bueno, después Esmeralda despierta, este, Frollo pues los intenta matar, logran escapar de entre las estructuras y bueno, un poco débil, Esmeralda pues necesitaba que la cargaran, entonces Quasimodo se la lleva y el Frollo, como les digo, los va persiguiendo y trata de utilizar su capa porque él tenía una como capa y para que Quasimodo cayera por el borde junto con Esmeralda y bueno, se logra recuperar Quasimodo, tenía dominado a Frollo, pero en un momento, pues iban a caer los dos y él en esa bondad, pues logra pues salvar a Frollo de caer y entonces él en un acto de cobardía se para en una como gárgola, ya dispuesto a desenvainar la espada que llevaba sobre Esmeralda, pero irónicamente, bueno, metiéndonos un poco en religión, en lo que él recitó, fue lo que le pasó, ¿no? Que dice que el Señor castigará a los malvados y los condenará al fuego infernal, ¿no? Entonces, como les digo, estaba parado sobre una estructura, una gárgola de piedra ya floja, y entonces se empieza a tambalear, y él cae al fuego ya que estaba ardiendo de la revuelta de París y muere quemado, no muere calcinado. Y todo a costa de qué? De querer pues consumar sus deseos más oscuros y de querer poseer Esmeralda, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice esta historia sobre cómo tratamos a quienes no encajan con nuestras ideas de lo normal o lo aceptable? Bueno, ¿por qué tenemos miedo de lo que no entendemos y cómo puede la empatía transformar una historia de dolor en redención? Y bueno, esas son dos
de las preguntas que tenemos que hacernos sobre esta historia, ¿no? Primero, ¿qué nos dice esta historia sobre cómo tratamos a quienes no encajan con nuestras ideas de lo normal o lo aceptable? Bueno, trasladándolo ahora en estos tiempos, ¿no? Quasimodo era muy diferente a los estatutos, lo normal, lo establecido por la sociedad. Y bueno, como no eres como yo, como no piensas como yo, pues no puedo convivir contigo, ¿no? No eres una criatura de Dios, que Dios te va a castigar o qué sé yo, ¿no? Lo típico de los manipuladores cuando se supone que, bueno, en todas las religiones debería de ser lo mismo, ¿no? Repito, solo hablando por encimita, no vamos a meternos de lleno en eso, pero se supone que es un Dios bueno y que no castiga y así debería ser. Tenemos que aprender a convivir entre nosotros con las diferentes formas de pensar, aunque muchas veces no congeniemos los unos con los otros, pero aprender a respetarnos, aprender a valorar las distintas opciones sin querer imponer nuestra idea sobre los demás y no porque no piensen como nosotros o nosotros no pensar como nuestros semejantes, pues no podemos llevar la fiesta en paz. Podemos ser amigos, podemos ser buena familia y podemos convivir y podemos congeniar perfectamente. Yo, por ejemplo, podría tener muchas formas de pensar distintas a mi mamá, a mis hermanos, o mis hermanos a mí, a mi mamá, o a todos, a los cercanos. Llámese esposa, llámese novia, llámese novio, llámese hijos, pero todos nos podemos aprender a llevar bien y enriquecer, como siempre lo he dicho, los distintos puntos de vista. Y por ejemplo, en el jorobado de Notre Dame, Frollo lo que quería hacer era imponer su ley. O sea, yo digo que lo que yo hago está correcto. Y si vas en contra de mí, estás desafiando por consiguiente al Señor, porque yo soy un enviado de Dios, según lo que él decía. Y él quería imponer su ideología utilizando la fuerza bruta, imponiendo el terror, siendo un dictador, un manipulador con Quasimodo, y lo que él decía tenía que ser la verdad absoluta, ¿no? A eso se podía responder nuestra pregunta de cómo afrontar el miedo a lo diferente, ¿no? Y Quasimodo funciona como una perfecta metáfora hacia esta terminología, ¿no? Y bueno, también el tener empatía, ¿no? El tener empatía para quienes son raros en pocas, bueno, entre comillas, para la sociedad y que todos somos diferentes, ¿no? Tenemos que ser empáticos porque no sabemos el dolor que carga alguna persona, y no sabemos las cicatrices que carga, ¿no? Y bueno, Quasimodo pues encaja muy bien con esto. Todos lo veían por fuera, y pues no era nada agraciado, era feo y lo que quieran, ¿no? Y todos se apartaban de él, se mofaban, se burlaban, le daban de tomatazos y qué sé yo, ¿no? Lo que le dijo Frollo que le iba a pasar, le pasó. Y ese es un punto, como les digo, volviendo a tratar, ¿no? Este, puede verse de diferentes vertientes esa forma, ¿no? Pero, hay que ser, como les digo, volviendo a la pregunta de la empatía, hay que ser empáticos y hay que ver las cicatrices o tratar de comprender las cicatrices de lo que cargan los demás para poder tratar de acercarnos a ellos y apoyarnos y enriquecernos mutuamente y vernos como personas, ¿no? Y no solamente el envoltorio.
Y fue lo que le pasó a Quasimodo con Febo y con Esmeralda. Ellos dos lo apreciaron tal cual es. Y ya después incluso al final aparece una niña, se acerca, lo abraza y todos pues lo reconocen como esas historias de héroes, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos decir sobre esta historia, lo que nos dice de cómo tratamos a quien no encajan con lo aceptable o lo moralmente correcto, entre comillas, dentro de la sociedad y el ser empáticos. Eh, Quasimodo, el campanero de Notre Dame, no fue malo, no hizo daño, pero su aspecto físico lo convirtió en blanco de burlas, miedo y marginación. Lo que les digo aquí. Luego, él vive en las alturas, alejado de todos, no porque quiera, sino porque lo obligan. ¿Cuántas personas viven así emocional o socialmente, aisladas por no ajustarse al molde? Reflexión. Este personaje representa a quienes la sociedad empuja a las sombras por tener una discapacidad, una orientación distinta, una cultura diferente o simplemente por ser distintos. Exactamente. Y lo vamos a comparar con algunos ejemplos actuales. Casos de discriminación por color de piel, género, capacidades distintas, capacidades diferentes, así como le llama aquí, aunque es persona con discapacidad. Quiero corregir. Breve, y bueno, aquí hay, por ejemplo, unos testimonios de muchas personas, entre ellos, pues, su servidor, que por ejemplo, ya les he comentado en la escuela, que muchas veces me decían, o se escuchaba como cuchichaban entre ellos, que ay, es que no te juntes con ese niño, ¿cómo vas a jugar con él? No puede caminar, qué sé yo. Así Quasimodo le pasó, ¿no? Un jorobado, cómo va uno a convivir con él, cómo va a hacerse amigo de él, cómo van a enamorarse de él, si es alguien feo, ¿no? Y bueno, son cosas feas que pasan. El miedo es un mecanismo de defensa, pero cuando no se cuestiona se transforma en prejuicio. Es como si tapáramos los ojos frente a un cuadro, ¿no? Y bueno, y solamente porque algunos no puedan ver la belleza en algún cuadro que, por ejemplo, no consideramos bonito, muchos de nosotros, el arte, bueno, la pintura muchas veces puede ser abstracta o representar algo para una persona y otro caso totalmente diferente para otra, lo que lo puede considerar una obra maravillosa uno, para otro puede ser algo simple, ¿no? Pero depende, como les digo, de la perspectiva de cada persona. Y bueno, eh, eh, bueno, ¿cómo? ¿Dónde iba? Ah, sí, aquí. La empatía es la capacidad de ver al otro no como algo, sino como alguien, que es lo que les digo. Aquí no vieron a Quasimodo como una cosa, como algo horrible. Febo, las gárgolas, que producto de su imaginación o no, también aceptaban a Quasimodo. Esmeralda lo vieron como alguien y no como algo, no como esa cosa fea. Y Frollo, no, Frollo solamente veía a todos como herramientas, ¿no? Era maquiavélico, era villano, era manipulador, era un montón de cosas. Este, y bueno, eso es lo que, bueno, cuando le tomas cuando te tomas un momento para escuchar a alguien que sufre, estás cambiando el mundo, al menos el mundo de esa persona. ¿Qué es lo que le pasó a Quasimodo?
A Quasimodo lo escucharon, lo empezaron a escuchar tanto Febo como Esmeralda y empezó a romper esas cadenas, claro, rompiendo un poco su corazoncito en el proceso, ¿verdad? Pero bueno, empezó a liberarse y a valorarse como persona, porque él no se sentía suficiente. Él tenía el deseo de ir, por ejemplo, al festival de los bufones, quería estar con los demás, quería sentirse parte de ese círculo, pero era tal la presión que Frollo ejercía sobre él que no se atrevía a cuestionarse hasta que, bueno, se topa con pared. Quasimodo empiezan a escucharlo, empiezan a verlo como lo que es, como una persona, y empieza a cuestionarse todo, todo lo que pues ha vivido durante esos años. Empieza a romper esas cadenas que lo atan, ¿no? Y es cuando se libera de, de Frollo. Eh, ay, ya me perdí. Ah, ya. Podemos hacer varias, ¿cómo se llama? Varias acciones que vemos en la película o en varias de las películas, las podemos aplicar en la vida diaria, las podemos aplicar para hacer una sociedad más cooperativa, un poquito más justa, más empática, ¿no? Escuchamos y no juzgamos porque no somos perfectos. Nadie somos perfectos y como les digo, no podremos congeniar con muchas formas de pensar, pero sin embargo, ser amigos, incluso ser pareja. ¿Por qué? Porque pues sirve para complementarse precisamente. Imagínense que que todos pensáramos igual o viéramos el mundo de la misma manera. Sería todo muy aburrido, ¿no? Demasiado monótono, todos con un mismo enfoque. Sería muy aburrido todo esto. Y lo bonito, pues, es esa diversidad, tanto de pensamientos como de cultura. Y bueno, también podemos hacer inclusión, pero una inclusión verdadera, incluir a los que se sienten excluidos, eh, incluir, por ejemplo, a una persona con, con discapacidad a jugar fútbol, a tu círculo social, a que se integre, porque muchas veces pues tal vez necesitamos formas diferentes dependiendo de la persona de podernos acercar a platicar con ella, ¿no? Pero simplemente para que entre en confianza y que rompa esas cadenas, esas ataduras, para que se sienta valorada, se sienta aceptada dentro de esa sociedad, quizá adquirir más servicios, como lo he comentado a lo largo de los programas para personas con discapacidad en distintos establecimientos, cartas con pictogramas, lenguaje de señas en los servicios públicos, llámese hospitales, llámese bancos, que pues qué pasa en muchas ocasiones, que por ejemplo he tenido testimonios de amigas, de amigos que yo tengo del centro de atención a estudiantes con discapacidad que les comento que estuve, que me han contado varios testimonios desagradables de, por ejemplo, de que no los atienden a tiempo o bueno, los atienden con retraso, por ejemplo, en instancias de seguro social o qué sé yo, ¿por qué? Porque no los entienden, por ejemplo, a los que hablan lengua de señas y ella digo ella porque es mujer, tuvo que comunicarse con una persona que hablaba tanto de manera normal, por así decirlo, como lengua de señas y por videollamada, gracias a Dios se pudo comunicar y pues la atendieron así.
pero no había una agente en el servicio de salud, en el seguro, que estuviera preparada para atenderla, ¿no? De manera rápida y de manera eficiente. Gracias a Dios no era grave lo que tenía que atender, solamente era una consulta médica de rutina, pero imagínense que hubiera sido una emergencia que hubiera requerido atención inmediata y de aquí a que pues le entendían o de aquí a que se daba a entender, sabrá Dios cómo, para quien no sepa cómo, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Ese es un ejemplo de hacer que los excluidos se sientan incluidos, hacer adaptaciones para hacer una sociedad mejor, eh, hablar desde la comprensión, como les digo, prestar oídos, prestar abrazos, porque muchas veces el mejor lenguaje a veces es un silencio, ¿no? Cuando alguien escucha, bueno, cuando alguien te cuenta los problemas, cuando muchas veces no tienen ni qué decir, pues solamente escuchas, abrazas o das palabras de aliento y solamente escuchar para las personas que te importan, pero como les digo, sin juzgar y pues tratar pues de de buscar soluciones. Y si no, como le digo a alguien que aprecio mucho, que, bueno, le digo, bueno, no, quizá no siempre tenga las respuestas para lo que estás buscando o, por ejemplo, quizá no pueda solucionar nada, pero prometo escucharte o quizá no pueda, quizá no pueda dejar, quizá no pueda hacer que dejes de llorar, pero puedo llorar contigo o puedo darte un abrazo o qué sé yo. Esas son las pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el jorobado de Notre Dame. Le prestaron eh, oído, le prestaron atención a Quasimodo y es cuando se libera de todos esos prejuicios. Los monstruos no siempre tienen colmillos o jorobas. A veces el verdadero monstruo es la indiferencia y el verdadero héroe es quien se atreve a mirar con el corazón. Así es. Y bueno, eso es todo por el programa de hoy. Un interesante programa lleno de reflexión, de motivación, de pues de enseñanza, ¿no? Quizá de un poquito de impulso para poder afrontar pues diferentes situaciones, ¿no? De la vida que nos pone enfrente y bueno, el quizá tener un poco más, como les digo, el mensaje de la película, empatía, apoyo, solidaridad, comprensión, el no juzgar, el no tener miedo a lo diferente. Y bueno, eso pues es lo que transmite esta película. Eso fue, como les digo, todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales, en eh, YouTube, en Instagram, en Twitch, y bueno, nos pueden encontrar como TV Mundo Digital Oficial. Estén al pendientes de las transmisiones también del Congreso Mundial, que ya pronto se avecina, ya viene en Argentina. Y bueno, eso fue el programa de Más allá de las campanas.
Nos estaremos viendo la próxima semana en otra emisión más de su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de esta su casa, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina. No olviden que subiré esta y pueden encontrar todas las demás charlas en mi canal de YouTube, Príncipe Ángel, y también en mi canal secundario. Algunas de estas, guerreros alquimistas. Adiós. Y nunca dejen de soñar. Listo. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.